Imagina un silencio tan profundo que el único sonido es el crujido del hielo bajo tus pies, un sonido que resuena a través de una inmensidad blanca e implacable. En el corazón del invierno más riguroso de la Europa del Este, durante los años crueles y sangrientos de la Segunda Guerra Mundial, la naturaleza se transformaba en un campo de batalla por sí misma, un adversario tan letal y despiadado como cualquier ejército enemigo. Bosques ancestrales, antaño vibrantes con vida y el susurro de las hojas, ahora yacían bajo un manto de nieve inmaculada, un sudario blanco que cubría cada rama, cada roca, cada vestigio de calor. Cada árbol, un espectro silencioso y retorcido, se alzaba en la niebla congelada, sus siluetas oscuras contrastando con el horizonte pálido. El viento, una entidad invisible y cortante, aullaba como un depredador hambriento, barriendo las planicies interminables, penetrando hasta los huesos más profundos, prometiendo una muerte lenta y gélida a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. En este escenario de belleza brutal y peligro constante, la Unión Soviética forjaba un plan tan ambicioso como desesperado, una jugada audaz para dar un giro al juego contra las implacables fuerzas alemanas que avanzaban como una marea de hierro. Una estrategia audaz fue concebida en las salas de guerra de Moscú: lanzar paracaidistas de élite tras las líneas enemigas. No serían solo soldados comunes, serían fantasmas, saboteadores, la vanguardia de una revolución oculta que prometía desorganizar la retaguardia nazi, cortar sus arterias de suministro y abrir camino para el avance terrestre de las divisiones blindadas. Era una apuesta arriesgada, una jugada maestra que, en la teoría, parecía infalible, un golpe quirúrgico en el corazón del enemigo. Pero había un enemigo silencioso y omnipresente que los estrategas, en su afán por la victoria y en su fe inquebrantable en la resiliencia de sus hombres, parecían haber subestimado severamente: el frío extremo, una fuerza de la naturaleza que no hacía distinción entre uniformes o ideologías. La determinación en los ojos de aquellos hombres era una llama temblorosa contra la oscuridad inminente. Jóvenes y viejos, campesinos forjados en la tierra y obreros curtidos de las fábricas, todos vestidos con los pesados uniformes de invierno, empuñaban fusiles congelados y cargaban esperanzas frágiles en sus corazones. El equipo era robusto, diseñado para la guerra, pero la batalla que se acercaba no se libraría solo con balas y bayonetas. Sería una lucha primal contra el propio elemento, donde cada respiración era un desafío doloroso, cada paso una prueba excruciante. El suelo tembló suavemente bajo el peso de las botas mientras se dirigían a los aviones de transporte, siluetas oscuras y encorvadas bajo el peso de sus mochilas y armas, contra el gris plomizo del cielo antes del amanecer. El ruido distante de los motores, un zumbido grave que crecía en intensidad a cada segundo, era el presagio de una jornada sin vuelta, una invitación al abismo blanco que les esperaba, una invitación que muchos aceptarían sin retorno. Dentro de las barrigas metálicas y gélidas de los aviones, el aire era denso con el olor a sudor, metal y un miedo contenido que planeaba como una niebla invisible. Los paracaidistas, apretados hombro con hombro, apenas podían moverse, intercambiando miradas mudas, cada uno perdido en sus propios pensamientos, sus plegarias silenciosas. Algunos revisaban mentalmente la secuencia compleja del salto, verificando sus paracaídas una última vez. Otros pensaban en sus casas distantes, en las familias que quizás nunca más verían, en las promesas que habían hecho y que el destino podría romper. La confianza inicial, alimentada por la propaganda y el fervor patriótico, comenzaba a ceder lugar a una ansiedad fría, tan punzante como el aire que les helaba los pulmones a cada inspiración forzada. El cielo, que antes representaba la ruta hacia la gloria, hacia la victoria sobre el invasor, ahora se presentaba como un portal a un purgatorio helado, un escenario implacable donde la naturaleza despiadada dictaría las reglas del juego, sin piedad. A medida que los motores rugían con una furia creciente y la aeronave ganaba altitud, el mundo de abajo encogía, transformándose en un mapa monocromático de blancos y grises, salpicado por sombras oscuras. Los bosques, que de cerca eran laberintos de muerte y desesperación, desde arriba parecían meros cúmulos de musgo,
en una alfombra sin fin, engañosamente pacíficos. La temperatura caía vertiginosamente, a cada metro que subían, e incluso dentro del avión, el frío comenzaba a morder, una muestra cruel de lo que les esperaba afuera. Las ventanillas empañadas no revelaban nada más allá de nubes densas y la oscuridad persistente de la noche de invierno, una oscuridad que parecía tragarse cualquier resquicio de luz o esperanza. Cada minuto que pasaba era un paso más profundo en un territorio desconocido, una inmersión en una pesadilla que solo ahora comenzaba a revelarse en su plenitud, con la promesa de un sufrimiento inimaginable. El momento de la verdad se acercaba, pesado e inevitable. La luz roja se encendió, un punto carmesí en la oscuridad del compartimento, seguida por el grito ronco del sargento. ¡Preparen! Un escalofrío recorrió los cuerpos de los hombres, no solo por el frío que les envolvía, sino por la adrenalina que ahora corría por sus venas, un río helado de pura tensión. Se levantaron tambaleándose ligeramente con el movimiento del avión y se alinearon en la puerta abierta, por donde el viento helado entraba con una fuerza brutal, robando el aliento y rasgando la piel expuesta. Afuera, solo el vacío blanco, una inmensidad oscura salpicada por copos de nieve que danzaban en la oscuridad, como fantasmas de hielo, invitándolos al abrazo mortal. El sonido del viento era ensordecedor, un lamento que parecía alertar sobre el destino inminente, sobre los peligros que acechaban en cada sombra, en cada grieta de hielo. Uno a uno saltaron, pequeñas siluetas que se desprendían de la seguridad precaria de la aeronave para sumergirse en el abismo helado. El paracaídas, un pedazo de seda y cuerdas, era lo único entre ellos y la muerte segura, una promesa frágil de redención contra la gravedad. Pero ¿y si el viento? Un traidor invisible los desviaba de su curso. ¿Y si los árboles, con sus ramas afiladas como garras esqueléticas, los esperaban abajo para empalarlos o enredarlos? ¿Y si el simple acto de aterrizar, en medio de la nieve profunda y obstáculos invisibles, se convertía en el primer y último acto de su misión, un fin innoble antes incluso del combate? La caída libre, por más breve que fuese, parecía una eternidad, un momento de suspensión entre la vida y lo desconocido, entre la esperanza y la desesperación más profunda. El invierno los recibía, no con un abrazo cálido, sino con un apretón helado y despiadado, un saludo de la muerte. Nadie sabía a ciencia cierta qué les esperaba en aquellos bosques helados e implacables. Pocos sabían ellos que el descenso, planeado como un golpe maestro, estaba a punto de transformarse en un bautismo de hielo y desesperación. Lo que se desarrolló a continuación fue una traición del propio cielo. El viento, antes un mero obstáculo a ser superado, se convirtió en un enemigo implacable, girando y azotando los cuerpos suspendidos en el aire, desorientando a los paracaidistas y desviándolos de sus puntos de aterrizaje designados. Aquellos pequeños puntos de seda y cuerda, que deberían ser la garantía de la vida, parecían ahora demasiado frágiles para el embate con la furia de la naturaleza. La visión estratégica que prometía desorganizar las líneas alemanas, cortar suministros y abrir camino para el avance terrestre, comenzaba a desintegrarse antes incluso de tocar el suelo. La preparación meticulosa, el equipo pesado, la determinación en los ojos de aquellos soldados, todo eso fue tragado por el vasto e indiferente paisaje blanco. Paracaídas, que deberían guiar a sus portadores suavemente hacia la nieve blanda, se convirtieron en velas descontroladas. Muchos fueron arrojados contra las copas de los árboles, sus tejidos rasgados por las ramas afiladas como cuchillas. El sonido de la seda rasgándose, de las ramas crujiendo y de los gritos ahogados resonaba en la oscuridad, mezclándose con el aullido del viento. El aterrizaje no fue un posado, sino un impacto violento. Cuerpos cayeron en la nieve profunda, algunos golpeando el suelo con la fuerza de un martillo, rompiendo huesos, torciendo tobillos y dejando heridas internas que, en el frío de la estepa o Siberia, dependiendo de la ubicación precisa de la acción, serían sentencias de muerte lentas y dolorosas. Otros, enredados en los paracaídas atrapados en las ramas más altas, quedaron suspendidos como marionetas rotas, balanceándose impotentes sobre el suelo helado,
luchando por liberarse mientras el frío comenzaba a inmovilizar sus miembros. El peso del equipo, que antes era una ventaja en la batalla, ahora se transformaba en una trampa mortal, dificultando cada movimiento, hundiéndolos aún más en la nieve traicionera. La inmediata y abrumadora sensación de aislamiento y frío no tardó en instalarse. El silencio que siguió a los impactos era casi más aterrador que el ruido de la caída. No había gritos de comando, solo gemidos distantes y el sonido del viento. Cada paracaidista, ahora, era un punto minúsculo en una inmensidad blanca, separado de sus camaradas, de su misión, de su esperanza. El optimismo inicial, alimentado por la bravura y el ideal de victoria, dio lugar a una duda corrosiva y a una desesperación creciente. La floresta, que desde arriba parecía una alfombra inofensiva, se reveló como un laberinto mortal, un depredador silencioso. El ambiente hostil se tragó cualquier ventaja estratégica que pudieran tener. La visión de exploradores alemanes o de posiciones enemigas fue sustituida por la lucha más básica: sobrevivir a la propia naturaleza. El frío, que ya era cortante en el avión, ahora era una presencia física, aplastante. Se infiltraba en la ropa, congelaba la piel expuesta, robaba el calor del cuerpo a una velocidad alarmante. Las manos, incluso con guantes, comenzaban a perder la sensibilidad. Los dedos se volvían rígidos, incapaces de manipular los fusiles o los cuchillos. La respiración se convertía en un esfuerzo doloroso, el aire helado quemando los pulmones a cada inspiración forzada. Cada hombre se vio transformado en un luchador solitario contra la naturaleza, una lucha que no había sido enseñada en ningún campo de entrenamiento. No había enemigo visible al que disparar, solo el frío que se aferraba como un espectro, la nieve que hundía los pies y las ramas que se negaban a soltar. La misión de sabotaje e interrupción de las líneas alemanas fue aplazada indefinidamente, sustituida por la urgencia primal de encontrar refugio, calor y, sobre todo, a sus compañeros. Pero ¿cómo encontrar a alguien en un océano de blanco, donde cada sonido era amortiguado y cada rastro pronto cubierto por nuevos copos de nieve? La realidad fue un puñetazo en el estómago, un despertar brutal a la verdadera cara de la guerra en el invierno soviético. No era solo una cuestión de coraje o de habilidad con las armas, era una batalla de resistencia pura contra los elementos, donde el menor fallo, el menor error, podía significar el fin. La floresta helada no perdonaba debilidades. Los paracaídas, que deberían ser el puente hacia la victoria, se convirtieron en sudarios improvisados para muchos que nunca más verían el sol nacer. Aquellos que lograron liberarse de los enredos de cuerdas y seda se encontraron en un mundo de silencio aterrador, donde la única compañía era la nieve que caía incesantemente y la sombra de la muerte que se deslizaba por entre los árboles. La prioridad cambió en un instante, de atacar a sobrevivir. Los mapas y las órdenes de misión, antes tan claros, ahora parecían irrelevantes ante la urgencia de mantener el cuerpo caliente, de encontrar un refugio, de escapar de la garra mortal de la hipotermia. La esperanza se transformaba en una brasa débil, amenazada a cada ráfaga de viento. Aquellos que lograron aterrizar sin heridas graves se apresuraban a reagruparse, a gritar los nombres de sus compañeros en el silencio opresor. Pero muchas veces, la única respuesta era el eco de sus propias voces, tragadas por la vastedad del bosque. A partir de ese instante, la guerra cambió de cara para aquellos hombres. Ya no era solo contra el enemigo visible, el soldado alemán con su uniforme gris y casco puntiagudo. Ahora la batalla era contra el propio aire, contra la nieve que caía sin tregua, contra la humedad que se aferraba a la piel como un parásito helado. Era una lucha íntima, brutal, librada metro a metro, respiración a respiración. La hipotermia, ese asesino silencioso, acechaba en cada sombra, en cada ráfaga de viento. Comenzaba con un escalofrío, un temblor incontrolable que sacudía el cuerpo. Luego venía el entumecimiento, la pérdida de sensibilidad en los dedos y en los pies, las primeras señales de que el cuerpo estaba perdiendo su guerra interna. Era un frío que pela, como diría cualquiera que haya pasado un invierno duro por aquí. La escarcha, entonces, entraba en escena, no como un espectáculo de belleza invernal, sino como un verdugo.
Corroía la carne, transformando dedos y narices en bloques duros y pálidos, listos para la gangrena. Muchos de los que cayeron heridos en la nieve, incapaces de moverse, sintieron el hielo avanzar sobre ellos. Una muerte lenta e implacable. Sus últimos pensamientos tal vez fueran de un sol distante, de un calor que jamás volvería. El frío era tan intenso que las armas, antes extensiones confiables de sus manos, fallaban. El aceite lubricante se congelaba, las piezas se atascaban, y un rifle que debería ser una tabla de salvación se convertía en un pedazo inútil de metal congelado. Imagina la angustia de un soldado, emboscado, intentando disparar y dándose cuenta de que su fusil estaba muerto, inerte, solo una víctima más del invierno, que le salió mal la cosa o que todo se fue al garete, allí, en el peor momento. Equipos esenciales como radios y baterías sucumbían a la temperatura bajo cero, cortando cualquier hilo de comunicación con el mundo exterior. Estaban solos, perdidos en un mar de blanco, y a cada fallo de equipo, a cada crujido helado de una radio muda, la sensación de desamparo se profundizaba. En medio de este apuro, o este lío, la tarea más básica de la supervivencia, encender un fuego, se convertía en una verdadera odisea. La madera estaba húmeda, cubierta de nieve, y los fósforos, muchas veces mojados o escasos, eran tesoros preciosos. Un pequeño calor, una llama temblorosa, significaba la diferencia entre la vida y la muerte, entre la congelación y una oportunidad de luchar un día más. El hambre, ese otro enemigo invisible, pronto se unió al coro del dolor. Las raciones eran limitadas, y las que habían sido llevadas en los saltos, muchas veces se perdieron o congelaron, volviéndose incomibles. El estómago vacío debilitaba el cuerpo, nublaba la mente y más cruelmente, carcomía el espíritu. La desesperanza de un soldado aislado, intentando calentar las manos entumecidas, era un cuadro común. Se acurrucaba bajo la copa de un pino, el cuerpo temblando incontrolablemente, los ojos fijos en la nieve que caía, cada copo un recordatorio de la vastedad y la indiferencia del mundo. En esas horas, la voluntad de vivir era probada al límite, y muchos se entregaban al sueño eterno, una rendición silenciosa al abrazo helado. Pero incluso en la más profunda oscuridad, la llama de la camaradería, de ese espíritu de buscarse la vida o sacar las castañas del fuego que el hispano conoce bien, a veces se encendía. Pequeños grupos, que milagrosamente lograron reagruparse después del salto caótico, unían fuerzas. No había tiempo para jerarquías rígidas. La necesidad de supervivencia dictaba las reglas. Juntos se esforzaban por construir refugios improvisados, verdaderas chapuzas o soluciones ingeniosas, de ramas, nieve y pedazos de paracaídas rasgados. Eran madrigueras en la nieve, agujeros en el suelo cubiertos por follaje, cualquier cosa que ofreciera una barrera mínima contra el viento cortante. La búsqueda de comida se transformó en una saga diaria, tan peligrosa como cualquier patrulla enemiga. Cazar pequeños animales como liebres o ardillas era una cuestión de suerte y habilidad, y cada animal abatido era compartido con reverencia, una bendición en medio de la miseria. La nieve derretida en recipientes improvisados era la única fuente de agua, y el ritual de calentarla, por más simple que pareciera, era un momento de unión y de esperanza. Compartían no solo la comida y el agua, sino también las historias, los miedos, los recuerdos de casa, en un intento desesperado de mantener la cordura. Era una forma de levantar la moral, de no dejar que la cosa decayera. El escenario de florestas densas y blancas, que de lejos parecía tan sereno, se convertía en un cementerio silencioso, un palco para dramas humanos inimaginables. A cada paso en la nieve, el riesgo de encontrar a un compañero caído, congelado en una pose de desesperación, era real. Esos descubrimientos eran puñetazos en el estómago, recordatorios brutales de la fragilidad de la vida y de la omnipresencia de la muerte. Pero la guerra no se detenía, ni siquiera para lamentar a los muertos. Las patrullas alemanas, también acostumbradas al frío, pero con líneas de suministro más seguras, eran una amenaza constante. Emboscadas eran armadas,
tanto por los soviéticos como por los alemanes. En medio de la nevada, transformando la floresta en un campo minado invisible, donde cada sombra podía esconder un tirador o un grupo enemigo. Los enfrentamientos eran rápidos, brutales, y muchas veces sin vencedores claros, solo más víctimas. La sangre caliente de los heridos manchaba la nieve blanca, creando contrastes chocantes de vida y muerte. A cada intercambio de disparos, a cada grito de dolor, la floresta parecía absorber el sonido, amortiguando la violencia, como si quisiera esconder las atrocidades que allí ocurrían. Los paracaidistas soviéticos, aislados y con pocos recursos, tenían que ser astutos. Usaban el terreno a su favor, la camuflaje natural de la nieve, el silencio para moverse como fantasmas entre los árboles. Su experiencia en guerrilla, en operar tras las líneas enemigas, era ahora más vital que nunca. No se podían quedar de brazos cruzados y esperar que la ayuda cayera del cielo nuevamente. Sin embargo, la desesperación también era un compañero constante. La extenuación física y mental era abrumadora. Las noches eran largas, oscuras e infinitamente frías, y el día traía solo la promesa de más lucha contra los elementos y contra el enemigo. La búsqueda incesante de un punto de reagrupamiento, de un contacto con las fuerzas principales, era una esperanza que disminuía a cada día que pasaba sin éxito. La floresta, con su vastedad implacable y su belleza fría, no hacía distinción entre amigo y enemigo. Era una jueza imparcial y cruel, cegando vidas con la misma indiferencia con que dejaba caer sus copos de nieve. Cada árbol parecía observar en silencio los dramas que se desarrollaban a sus pies, testigo mudo de heroísmo y de tragedia. Pero esa observación silenciosa de los árboles era solo el preludio para un aislamiento aún más profundo, un cerco que no tenía muros visibles, pero que se erigía invisible e implacable alrededor de cada paracaidista. Atrapados no solo por las fuerzas enemigas que patrullaban los bordes del bosque, sino por la propia vastedad y hostilidad de aquel infierno congelado, se vieron presos en una trampa blanca, donde cada sombra podía esconder un depredador, y cada paso era un riesgo calculado contra la muerte. La escasez de suministros, ya un problema desde el salto desastroso, se transformó rápidamente en una crisis existencial. Las pocas raciones que quedaban eran racionadas con una parsimonia dolorosa, cada trozo de pan seco, cada lasca de carne congelada. Era un tesoro invaluable, dividido con la solemnidad de un ritual sagrado. La búsqueda de alimento dejó de ser una tarea y se convirtió en una saga diaria peligrosa e incierta. Con trampas improvisadas, hechas de ramas y alambres, intentaban suerte contra liebres asustadas y ardillas rápidas, animales que, en invierno, eran tan escasos como la esperanza. Cada cacería era un juego de paciencia y desesperación, donde el éxito significaba un día más de vida, y el fracaso, la certeza de otra noche con el estómago rugiendo, un sonido que, en el silencio del bosque, era ensordecedor. Hurgaban en la nieve, cavando con las manos entumecidas en busca de raíces comestibles, de bayas que pudieran haber resistido el frío y que no fueran venenosas. Cualquier cosa que pudiera ofrecer un mínimo de nutrición para mantener el cuerpo en pie. Era un trabajo ingrato, muchas veces sin recompensa, pero la alternativa era la inanición lenta, una muerte que se arrastraba por días, minando la fuerza y la voluntad. El agua, vital para la supervivencia, también era un desafío. Derretir nieve era un proceso lento y costoso, exigiendo fuego y recipientes improvisados, muchas veces una lata abollada o un casco volteado. El vapor que subía del agua calentada era un lujo, un breve momento de calor en un mundo de hielo, y cada sorbo era saboreado como un néctar divino, una victoria momentánea contra la sed y el frío. En medio de esta lucha primaria, la brutalidad de la guerra no daba tregua. Relatos de patrullas alemanas que ejecutaban prisioneros soviéticos sin vacilación, o de paracaidistas que, llevados al límite de la extenuación y la desesperación, actuaban con una crueldad semejante contra los enemigos capturados, eran susurrados alrededor de las hogueras si es que había alguna. La línea entre lo correcto y lo incorrecto, entre la humanidad y el salvajismo, se diluía en la nieve teñida de sangre, donde la supervivencia era la única ley, y la piedad,
un lujo que pocos podían permitirse. Pero también había actos de resistencia heroica, sacrificios silenciosos que raramente serían registrados en los anales de la historia, pero que mantenían la llama de la esperanza encendida. Un soldado que compartía su última ración con un compañero herido, otro que se ofrecía para distraer una patrulla enemiga mientras el resto del grupo intentaba escapar. Esos pequeños gestos de camaradería, de solidaridad, eran los ladrillos que impedían que el muro de la desesperanza se derrumbara completamente, un recordatorio de que, incluso en el infierno, la humanidad aún podía florecer, aunque fuera por un instante. La tensión psicológica era palpable, una niebla densa que planeaba sobre cada campamento improvisado. El miedo constante de ser descubierto era una carga pesada. Cada crujido de rama en el bosque, cada aullido del viento, cada sombra danzante, podía significar la llegada del enemigo, un grupo de soldados alemanes en patrulla, o incluso un lobo hambriento, atraído por el olor a carne humana. Dormir era un lujo raramente disfrutado, un sueño ligero, interrumpido por pesadillas de persecución y por la necesidad de vigilar, de mantener un ojo abierto para cualquier movimiento sospechoso en la vastedad blanca. La extenuación física y mental era abrumadora, transformando hombres fuertes en sombras de sí mismos, con ojos hundidos y rostros marcados por el hambre y el frío. La mente, antes aguda, comenzaba a jugar malas pasadas, a confundir sonidos, a crear ilusiones en medio de la blancura infinita, llevando a algunos al borde de la locura. La certeza de que la naturaleza no haría distinciones, que la floresta era una trampa blanca donde cada sombra escondía un peligro, fuera un enemigo o la propia muerte helada, martillaba en sus cabezas. El frío no se preocupaba por la ideología, por la bandera que se portaba. Era un maestro implacable, y a cada día, un hombre más sucumbía a su garra, transformándose en una estatua de hielo, un memorial silencioso de la brutalidad del invierno. La floresta, con sus árboles esqueléticos y su manto de nieve, era un laberinto sin fin, donde cada paso era una apuesta contra la muerte, y cada árbol parecía un fantasma mudo, observando el drama desarrollarse. La comunicación era casi imposible. Radios congeladas o dañadas significaban que cada grupo estaba en su propio mundo, sin saber el destino de los camaradas, sin noticias del avance de las líneas soviéticas o de la retirada alemana. Era una guerra de susurros y silencios, de rastros en la nieve que pronto eran borrados por el viento, de esperanzas frágiles que se deshacían con la llegada de una nueva nevada. La moral de los hombres era un péndulo, balanceándose entre la determinación feroz de sobrevivir y la tentación de ceder a la desesperación, de simplemente acostarse en la nieve y esperar el fin. Algunos se aferraban a pequeños amuletos, a fotos de seres queridos, a promesas hechas antes del salto, como anclas en un mar de hielo, intentando mantener la cordura. Otros encontraban fuerza en la rabia, en la furia contra el enemigo que los había llevado a aquella situación, o contra la propia naturaleza que parecía conspirar contra ellos. A cada mañana, la pregunta era la misma: ¿qué nos espera hoy? Y la respuesta, invariablemente, era más frío, más hambre, más peligro. Pero había una resiliencia indomable, un espíritu de lucha que se rehusaba a ser quebrado. Eran paracaidistas soviéticos, forjados en el fuego de la revolución y en la dureza de la vida, y no caerían sin luchar, no se rendirían al invierno sin antes arrancarle cada gota de vida que pudieran. Esa llama, que ardía obstinada en el pecho de cada uno, fue lo que los impulsó hacia el ápice de la lucha por la supervivencia, el momento en que la delgada línea entre la vida y la muerte sería trazada de una vez por todas. Cansados de ser cazados, de esconderse como animales, los líderes de los pequeños grupos restantes, en medio de la niebla helada y los susurros de desesperación, tomaron una decisión crucial. Era hora de dejar de huir y de intentar romper el cerco, fuera este invisible o hecho de patrullas alemanas. Ya no se podía seguir mareando la perdiz o darle largas al asunto. La situación pedía una actitud de gente seria. La idea era audaz, casi suicida. Un contraataque final, no para cambiar el rumbo de la guerra, sino para proteger un punto vital,
tal vez una pequeña cabaña abandonada que les ofrecía un mínimo de abrigo, o un sendero que, según un mapa rasgado y casi ilegible, podría llevarlos de vuelta a las líneas soviéticas. Era un todo o nada, un sacar fuerzas de flaqueza, como se dice. La extenuación era tal que los soldados apenas podían arrastrar los pies por la nieve profunda. Sus cuerpos, antaño fuertes y ágiles, ahora se tambaleaban dejando rastros de sangre y sudor en la blancura inmaculada, cada gota un testimonio silencioso del sufrimiento vivido. Los ojos, hundidos y enrojecidos, reflejaban una mezcla de desesperación y una determinación casi insana. La noche del ataque fue la más larga y fría de sus vidas. El viento aullaba como un coro de fantasmas, y la nieve caía sin parar, amortiguando cualquier sonido, transformando el mundo en un vacío blanco y hostil. Las decisiones de los líderes eran tomadas en medio del caos, con la voz embargada por el frío y la incertidumbre. No había tiempo para debates largos, solo para órdenes rápidas y directas, ejecutadas por hombres que apenas podían sentir sus propios dedos. Era una cuestión de instinto, de fe ciega en sus compañeros y en la pequeña chance de éxito. Los enfrentamientos, cuando llegaron, fueron de una brutalidad indescriptible, un verdadero infierno congelado. En medio de la nevada y la oscuridad, las siluetas de los enemigos surgían como espectros, y el sonido de los disparos era amortiguado por la nieve, transformando la batalla en un ballet macabro de sombras y flashes de luz. Cada tiro, cada bayonetazo, cada golpe era una lucha por la vida, donde la fuerza bruta era el único lenguaje comprendido. El grito de los heridos se perdía en el viento, y la sangre caliente manchaba la nieve, creando un contraste chocante que jamás sería olvidado por aquellos que sobrevivieron. Las armas se congelaban en las manos, exigiendo que los soldados las golpearan contra los árboles para destrabar los mecanismos, una danza desesperada entre la vida y la muerte. El costo humano fue inmediato y abrumador. Cientos de vidas fueron perdidas, no solo por el combate directo, sino por la escarcha que corroía la carne, por la extenuación que simplemente hacía que los cuerpos se rindieran, por la hipotermia que se infiltraba sigilosamente, llevando a los hombres al sueño eterno. No había tiempo para rescatar a los heridos graves. Muchas veces, la única ayuda que se podía ofrecer era un tiro rápido para acortar el sufrimiento, una decisión que pesaría en la conciencia de los supervivientes por el resto de sus vidas. Era una crueldad necesaria, una elección amarga en un escenario donde la piedad era un lujo. El desenlace de esta fase, aunque no fue una victoria gloriosa, marcó el fin de un capítulo de sufrimiento inimaginable. Algunos grupos lograron romper las líneas enemigas, o lo que quedaba de ellas, en una retirada caótica, arrastrándose hacia el este, con la esperanza de encontrar las fuerzas soviéticas. Otros, por pura suerte, o por un esfuerzo sobrehumano, lograron hacer una conexión exitosa con exploradores avanzados, que apenas podían creer el estado de aquellos hombres, fantasmas de sí mismos, cubiertos de hielo y barro, con los ojos vacíos de tanto que vieron. Era un alivio mezclado con el dolor de la pérdida, una sensación agridulce de haber escapado por un pelo. Para aquellos que lograron salir de la trampa blanca, el paisaje, antes un laberinto de muerte, ahora parecía tener una salida, por más distante que fuese. La jornada hacia la seguridad estaba lejos de ser fácil. Muchos se tambaleaban, sus cuerpos al límite del colapso, pero la perspectiva de un poco de calor, de comida y de descanso era un faro en la oscuridad. El invierno había dejado su marca indeleble, no solo en las cicatrices visibles, sino en el alma de cada uno. Aquel momento de fuga, de avance o de conexión cerró la fase más brutal y desesperada de sus misiones. Habían enfrentado al enemigo y a la naturaleza en su forma más salvaje y habían de alguna forma sobrevivido. Pero la pregunta que planeaba en el aire helado era ¿a qué costo? ¿Y qué quedaría de ellos después de tamaña prueba? La floresta silenciosa parecía guardar la respuesta, susurrándola en los árboles desnudos, un secreto que solo el tiempo revelaría. La respuesta revelada por el tiempo fue un costo inmenso, grabado no solo en la historia, sino en la propia carne y alma de los pocos que regresaron. Para aquellos que por un milagro
lograron escapar del abrazo helado del bosque, la vida nunca más sería la misma. Las cicatrices del frío extremo eran visibles, una marca indeleble del infierno que habían atravesado. Dedos, pies, a veces manos enteras, gangrenados por la escarcha despiadada, tuvieron que ser amputados. Muchos volvieron a casa sin un miembro, o con la piel desfigurada, un recuerdo constante de la batalla que libraron no contra un ejército, sino contra la propia naturaleza. Y no era solo la parte de afuera la que estaba estropeada. Los pulmones, castigados por el aire helado y cortante, eran un pozo de problemas respiratorios crónicos, tos incesante, neumonías que volvían y que no se curaban de ninguna manera. A cada respiración, un pinchazo, un recordatorio del aire que quemaba los bronquios en aquellos días de apuros. La subnutrición y las infecciones que prosperaron en los cuerpos debilitados dejaron secuelas que durarían toda la vida. Pero las heridas más profundas, aquellas que no sangraban, eran las del alma que quedaba tocada o dañada, ¿sabes? El trauma psicológico de la guerra en el hielo era un fardo invisible, pero aplastante, que dejaba la cabeza de la gente algo trastornada. Pesadillas vívidas, donde el aullido del viento se mezclaba con los gritos de los camaradas caídos, perseguían a los supervivientes noche tras noche, robándoles el sueño y la paz. El silencio ensordecedor que cargaban, la incapacidad de hablar sobre lo que vieron, creaba una barrera invisible entre ellos y el resto del mundo, un abismo de incomprensión que ni todo el amor de la familia conseguía llenar. Era como si una parte de ellos se hubiera quedado para siempre congelada en aquellos bosques. La reintegración a la vida civil era un desafío hercúleo, un verdadero espabilate, o búsquese la vida, para quien tenía el alma marcada por la guerra. ¿Cómo explicar lo que vieron, lo que sintieron, a quien nunca salió de la seguridad de la ciudad, nunca sintió el frío que congela los huesos? Las familias, aliviadas por tenerlos de vuelta, muchas veces no comprendían la profundidad de la transformación. Aquellos hombres eran fantasmas de sí mismos, cargando un silencio pesado en los ojos, una distancia que ni el calor del hogar conseguía acortar. La sombra de las florestas heladas los acompañaba para siempre, un paisaje mental que se superponía a cualquier otro, un recordatorio constante del infierno que habían atravesado. Para muchos, el regreso al campo de batalla era casi un alivio, un lugar donde el dolor físico era más fácil de entender que el vacío de la vida normal. Pero la experiencia en los bosques helados había enseñado lecciones duras, grabadas a fuego en la memoria del Ejército Rojo. La arrogancia de subestimar el invierno, el mayor general de Rusia, había costado caro. Era necesario aprender y rápido. La guerra en ambientes extremos exigía equipos especializados, mucho más allá de los uniformes estándar de invierno que se mostraron insuficientes. Nuevas investigaciones fueron hechas para desarrollar ropa más eficaz, con capas aislantes que realmente mantuvieran el calor, botas que protegieran de la escarcha sin sacrificar la movilidad, y armas que funcionaran en temperaturas bajo cero, con aceites especiales y mecanismos más resistentes. Los sistemas de comunicación fueron rediseñados para no congelarse en la primera nevada, garantizando que la coordinación no fuera más un lujo, sino una realidad vital. La logística de suministros, antes un talón de Aquiles, fue revisada y mejorada, con la creación de rutas de abastecimiento más seguras y eficientes, garantizando que comida, munición, combustible y material médico llegaran donde era necesario, incluso en medio del invierno más riguroso. Aprendieron a la fuerza que no se podía jugar con el invierno ruso y que la planificación lo era todo. El entrenamiento de los paracaidistas y de otras tropas para combate en frío extremo también fue intensificado. No bastaba ser valiente. Era necesario saber sobrevivir. Técnicas de construcción de refugios en la nieve, de caza y recolección de alimentos en condiciones adversas, de primeros auxilios para casos de hipotermia y escarcha, todo eso pasó a formar parte del currículo. Aprendieron a leer el bosque, a usar el terreno a su favor, a moverse en silencio y a camuflarse en la nieve, transformándose de presas en cazadores. La resiliencia humana, que había sido probada hasta el límite, fue reconocida como un factor crucial.
No era solo la fuerza física, sino la capacidad de mantener la cordura, la esperanza y el espíritu de camaradería incluso en las condiciones más desesperantes. Las historias de esos paracaidistas se convirtieron en leyendas susurradas, ejemplos de bravura y tenacidad que inspiraron a otros soldados a luchar, a no rendirse, a dar la cara y enfrentar lo que viniera. El legado de esos hombres no se perdió en el hielo. Fue grabado en la memoria colectiva, un testimonio silencioso de la brutalidad de la guerra y de la indomable voluntad de sobrevivir. Historias de heroísmo y sacrificio, de actos de solidaridad y de resistencia, fueron contadas y recontadas, pasando de generación en generación, como un hilo invisible que conectaba el pasado al presente. Documentos históricos, informes militares y más tarde, testimonios de supervivientes, registraron los horrores y las victorias menudas de cada día. Memoriales fueron erigidos, no solo para los que cayeron en combate, sino para aquellos que sucumbieron al frío, al cansancio, al hambre, a la propia naturaleza implacable. Esos monumentos silenciosos, esparcidos por las vastas planicies y bosques de la Europa del Este, sirven como recordatorios eternos del precio de la guerra, del costo de la ambición y de la fuerza del espíritu humano. Nos recuerdan que la resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de ella, de encontrar un propósito incluso en el caos, de no dejar que la moral se caiga o no tirar la toalla, por más difícil que sea. Es un legado de fuerza, de superación que inspira hasta hoy. El sacrificio de esos paracaidistas soviéticos que osaron desafiar el cielo y la tierra en su estado más salvaje, se convirtió en un símbolo de la capacidad de resistencia del ser humano ante las adversidades más brutales. Eran la prueba viva de que, incluso cuando todo parece perdido, cuando el cuerpo está al límite y la esperanza es una brasa débil, la voluntad de vivir puede mover montañas o, en este caso, atravesar florestas congeladas. Sus experiencias moldearon no solo las tácticas militares futuras, sino también la comprensión de la humanidad sobre sus propios límites y su capacidad de superación. Pero lo que realmente resuena a través del tiempo, más que cualquier estrategia o avance tecnológico, es la epopeya humana. Es la historia de hombres que, arrojados al abismo de un invierno sin fin, encontraron dentro de sí una llama que se rehusaba a apagarse. Las florestas congeladas de la Europa del Este, antaño palco de un sufrimiento indecible, hoy susurran las leyendas de esos paracaidistas. Sus hazañas se convirtieron en un símbolo, un recordatorio vívido de la brutalidad implacable de la guerra, donde no hay vencedores reales, solo supervivientes marcados para siempre, pero también son un testimonio de la indomable voluntad de vivir, de la resiliencia que brota incluso en el suelo más helado e inhóspito. Las lecciones que esos paracaidistas nos dejaron no están solo en los libros de historia militar. Están grabadas en la propia esencia de nuestra humanidad, un eco distante de los aullidos del viento en los bosques congelados que nos recuerda nuestra capacidad de resistir, de reinventarnos, de salir adelante o reponernos, incluso cuando todo parece perdido. Y si esta jornada congelante, esta saga de supervivencia y sacrificio, te ha conmovido de alguna forma, no te olvides de dejar tu like en este vídeo. Comparte esta historia con tus amigos y familiares para que la memoria de estos héroes nunca se pierda en el tiempo. Y claro, si aún no estás suscrito, haz clic en el botón y únete a nuestra comunidad de exploradores del pasado para no perder ninguna de nuestras próximas aventuras históricas. ¿Qué otra saga de resiliencia y superación te gustaría ver en nuestro canal? Deja tu comentario aquí abajo. Nos encanta leer lo que piensas y tus sugerencias son siempre bienvenidas. Gracias, amigos, y hasta la próxima.